Marian para subirlo. Ok, No, ya me dejó. Ya ok. me dejó. Yo sugiero que Marian también vaya grabando. Como estamos como coanfitriones, el sistema nos permite grabar Sí. para tener eso de una vez. Bien, entonces vamos a dar inicio. Emilio, lo que vamos a hacer esta tarde es que, en primer lugar, yo te voy a presentar formalmente a todas las personas que nos están viendo. Voy a leer tu currículum. Luego, si quieres hacer algún comentario inicial antes de pasar a las preguntas y comentarios. Y después yo voy a ir leyendo de una por una. Primero, las preguntas que tenemos, preguntas y comentarios que tenemos en el canal de YouTube, que era el procedimiento que le habíamos pedido a todos. Y luego, digamos que tenemos la flexibilidad de que si alguien quiere hacer alguna pregunta mediante el chat, pues lo escribe aquí en esta plataforma y le damos lectura a las preguntas y comentarios que surjan esta tarde. Bien, entonces detengo el video. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que decir que Emilio es nuestro colega, exalumno y amigo. Nos sentimos muy orgullosos por los logros que ha tenido, los logros académicos, profesionales. Se graduó en nuestra Escuela de Ingeniería Forestal en el año 2003. Luego hizo la maestría en manejo de bosques aquí en nuestra facultad también. Terminó en el año 2007. Y luego ingresó como profesor en el INDEFOR, el instituto donde estamos todos y que está promoviendo esta conferencia de esta tarde. Emilio estuvo entre 2005 y 2019, pero desde 2013 hasta el 2019, Emilio hizo los estudios doctorales en la Escuela de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad de Washington, en Estados Unidos. El tema central de su investigación fue estudiar la dinámica, estructura y función de los bosques tropicales de Venezuela. Posteriormente, Emilio trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad de California, Berkeley, enfocándose en entender los efectos de la sequía en la dinámica de los bosques, biomasa y regeneración de los bosques mixtos de la Sierra Nevada de California. Emilio forma parte de varias redes internacionales de investigadores como Forest Plots, Rainforest, ATDN, Trimor, DX Mortality de California. Y a partir de noviembre de 2021 se desempeña como analista de carbono en el Programa Global de Conservación de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, que es WCS por sus siglas en inglés. Bien, bueno, Emilio, estamos realmente muy agradecidos por todo el tiempo que has dedicado para preparar esa exposición. Ya lo decía antes, a mí me parece extraordinaria, muy profunda, muy técnica. Esto lo estamos haciendo en el marco del aniversario del INDEFOR, que estamos en las semanas que conmemoramos el aniversario de INDEFOR, pero también esto es parte de la planificación de la Cátedra de Ordenación Forestal. En este año, entre ordenación forestal y seminario, pues tuvimos muchos invitados ajenos a la universidad. Hicimos muchas conferencias que, en mi opinión, fueron muy exitosas. Y bueno, ya, como decía hace rato, estamos terminando el periodo y esta es prácticamente, digamos, la última conferencia organizada para nuestros estudiantes y el público general y nuestros amigos, pero en este periodo. Cuando comience el siguiente periodo, pues esperamos volver a hacer este tipo de eventos, combinando pues los intereses institucionales, los intereses académicos y docentes. Emilio, si nos quieres dar algunas palabras de inicio antes de pasar a la pregunta, adelante. José, y todos, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a Marian y a ti por organizar estas jornadas y bueno, y por invitarme a participar. Como decía al principio del video, bueno, INDEFOR es, ahí veo en la foto de la cuenta la instalación y siempre
se me agua el guarapo cuando veo esas instalaciones porque me acuerdo de la vista desde arriba y de muchas otras cosas, por supuesto, pero es un lugarcito en mi corazón, digamos, que no me lo olvido jamás. Entonces, siempre que pueda colaborar y ayudar y participar en cosas del INDEFOR, la verdad que lo voy a tratar de hacerlo. Y bueno, nada, espero, desde que hice la maestría, durante o sea, mi tutora de maestría, mi tutor de doctorado, mi jefe, todos me dicen exactamente lo mismo y yo creo que no aprendo, que es que menos es más cuando presento algo, cuando hago una presentación. Entonces, cometo a veces el error, la imprudencia de abundar en información y por eso justamente comparto la apreciación que dijiste, José, de que fue densa. Evidentemente hay mucha información y da para varias charlas, pero bueno, siendo la parte de mi propia práctica natural y considerando que es una invitación que espero que se repita, pero digamos, tenía tiempo que no conversaba con nadie del INDEFOR, entonces dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo y muestro lo que pueda. Este, por las preguntas que vi, tengo algunas láminas extra para aclarar algunas cosas si es necesario y como te dije, bueno, tú y Mariana están de coanfitriones y también quieren compartir alguna lámina, algún material. En principio, esto es lo que tengo que decir por ahora. De nuevo agradecidos por la invitación y bueno, espero que el video, la presentación les haya parecido interesante. Me disculpo porque habían algunas rupturas en el audio, ha sido una semana un poco caótica por aquí, por mi casa, entonces me tuve que mudar de varios lugares para grabar y bueno, al final el producto lo vi fue al final y ya era un poco tarde, pero bueno, creo que al final se grabó bien. Bueno, suficiente. Ok, Emilio. Eh, hay muchos comentarios en el canal de YouTube. Eh, Algunos simplemente son comentarios, yo los voy a leer rápidamente. Por ejemplo, Ángel Andara desde el Vigía dice que está observando la conferencia, agradece la invitación, es importante tocar estos temas en vista del cambio climático. Los bosques resaltan un papel vital en mantener la vida y la biodiversidad, más allá de mantener un consumo controlado. Hay un alto porcentaje en los bosques vírgenes que requieren de mayor conservación y un alto nivel de estudios para su protección. En Venezuela hay una gran cantidad de bosques que puede sumarse al trato especial para la conservación y bajo ningún concepto permitir la explotación y extracción de sus recursos biológicos y minerales. Esa es la opinión de Alan Andara. Eh, Ayari Porras, excelente charla, está en proceso de comenzar un proyecto contra el cambio climático, precisamente en tierras totalmente rodeadas por el arco minero. Busca guía, orientación y cualquier tipo de sugerencia. Dice que nos vemos el viernes, esperamos que esté por aquí. Emily Terán, excelente presentación, como es bien sabido la importancia de los bosques de alta integridad. Es bien sabido, en nuestro país vimos que muchas de estas áreas se solapan con el arco minero. Ella pregunta, vamos a empezar con esta pregunta, Emilio. ¿Cuáles serían las estrategias y mecanismos que se deben aplicar para la conservación de estas áreas? Aún más cuando muchas están incluidas dentro de las ABRAE. Es una pregunta bastante general, tal vez daría pie para otra conferencia completa, pero bueno, empecemos por aquí, Emilio. ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, sí, evidentemente la respuesta a una pregunta como esa va a ser sumamente amplia también, porque eh, hay una importancia, si bien creo que es bastante clara entre mucha de la comunidad global, la importancia de los bosques intactos. Eh, una parte de la que mencionaba en la presentación tiene que ver con que en los últimos años ha habido como mayor énfasis en esas áreas calientes de deforestación, las áreas donde ya está ocurriendo deforestación, lo que llaman el arco de deforestación de la Amazonía, áreas que están sumamente amenazadas
y buena parte de la atención global se ha ido hacia ahí. Entonces se ha asumido que, bueno, que estos bosques intactos en teoría están intactos, como dice la definición. Entonces no hay mayores amenazas. Y eso es una de como las primeras ideas que yo veo necesarias para empezar a conservar estas áreas. Efectivamente, enfocar la atención, incluso en momentos en los que la situación indicaría que no hay amenazas, que haya una agenda específica dirigida a los bosques intactos, a los bosques. Ya después le podemos discutir más sobre estas intactos de alta integridad o paisajes forestales intactos, pero en todo caso, esa sería mi primera respuesta. Después, obviamente, tratar de que el marco legal existente es una respuesta muy fácil también, ¿no? Que se cumplan las leyes, siempre es la. Pero el marco legal tiene que contemplar este tipo de áreas como para que sea mucho más clara en la acción y en la práctica cómo conservar estas áreas. Eh, Habría que hacer un esfuerzo por delimitar, por saber más sobre estos bosques intactos, es decir, generar información. Si no sabemos lo que tenemos, pues obviamente va a ser difícil manejarlo y va mucho más difícil establecer políticas claras. Esto es un esfuerzo internacional y no hay hay muy pocos lugares donde hay un énfasis directo en los bosques intactos. Eh, Creo que sí, creo que por ahora esa es mi respuesta general a esa pregunta. Bien, gracias, Emilio. Hay otra pregunta de Yexi Paredes. Ella es estudiante nuestra de quinto año, está en ordenación forestal. Saludos, muy buena presentación. Me gustaría saber por qué los bosques que se encuentran en África son un sumidero más estable o resiliente en comparación con los bosques de la Amazonía. Aquí tengo una laminita, que justamente porque, claro, cuando empiezo a hablar de carbono me entusiasmo y me pongo y me voy para otro lado. Eh, Esta es la pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales espero que estén viendo una lámina? Eh, y bueno, lo que hice fue agarrar dos estudios que refuerzan un poco esa percepción, es una evidencia a partir de estudios científicos de por qué los dos grandes bloques de bosques intactos en Amazonía y en África Central se comportan relativamente diferentes en términos de resistir el cambio climático. En el caso amazónico, voy a ir por este gráfico que está aquí abajo, que es un estudio del 2016. Eh, a grosso modo, la ocurrencia de sequías severas, ha sido mucho más frecuente en el caso amazónico comparado con la región africana. Obviamente el año niño, eh, cuando es un año niño, cuando es un evento niño es global, pero el efecto es diferenciado. Este estudio del Yo te 2016, escucho, tú estás con eh, No. por ahí, Aquí mira. por ahí hay Pero es alguien. que hablo yo. Eh, este estudio del 2016 lo que hizo fue ver la respuesta del bosque amazónico a la ocurrencia de sequías subsecuentes, de 2010, 2014. Y bueno, la evidencia es que el bosque amazónico es sumamente sensible a este tipo de eventos. La, Provocando estas flechas hacia arriba significan ganancias en carbono es decir, flechas para arriba significan ganancias en el caso del cambio neto de biomasa, productividad o mortalidad. Entonces, un efecto importante de estos eventos en el caso amazónico fue el aumento considerable de la mortalidad de árboles y eso los hace mucho más vulnerables a, a efectos de cambio climático. El caso africano también se hizo un estudio el año pasado basado en parcelas permanentes de la red Afitron, también parte del grupo de Forest Plots, donde vieron qué pasaba con un montón de áreas que habían sufrido
sequías entre el 82 y el 83, 97, 98 y 2015, 2016. Se ve que la temperatura, tanto en el área de las parcelas como en el área boscosa general de la zona, la temperatura aumentó, la precipitación se redujo y el déficit de agua, que es esta variable aquí, se hizo más fuerte hacia los años, sobre todo en la última sequía del 2015 al 2016. Sin embargo, el cambio neto en biomasa fue, si bien se redujo, siguió siendo positivo, a pesar de haber habido un aumento en la mortalidad de árboles. Es decir, la hipótesis que se maneja es que estos bosques están de por sí ubicados en una franja donde el déficit de agua y las épocas secas suelen ser más comunes y tendrían la posibilidad de estar mejor adaptados a enfrentar estos shocks climáticos. Es decir, por ejemplo, si vemos la dinámica de carbono, antes del Niño y esto es después del Niño, no hay mayor diferencia. Y si vemos en el caso de las pérdidas, si bien aumentaron, no son diferentes significativamente. Las diferencias son significativas cuando lo contamos en número de árboles, pero no lo suficientemente grandes como para afectar el cambio neto de masa. Espero que eso ayude a entender, a responder esa pregunta. Sí, sí. Gracias, Emilio. Por favor, le recuerdo a todas las personas que nos están viendo que por favor apaguen sus micrófonos para que no haya interferencias de ruido en las conversaciones que estamos llevando. A ver, voy a seguir leyendo por acá por YouTube un tema, Alan Andara, un tema muy importante que se debe mantener, en este caso buscar un beneficio adicional, sustentable y sostenible. Va más allá de las técnicas agrícolas convencionales, que son los cultivos que requieren de sombras de grandes árboles. Está de acuerdo con la zona donde los suelos y el clima permiten el desarrollo agrícola. A ver, dice que uno de los casos que ha llevado a grandes deforestaciones es adecuar cultivos no aptos. Bien, en fin, dice que hay cultivos que mantienen ciclos hidrológicos, ciclaje de nutrientes, etcétera. Ese era simplemente un comentario. Judith María Ruiz, desde Upata, observando la conferencia, agradecida por la invitación. Es importante el tema de nuestros bosques, sobre nuestro pulmón, como es la Reserva Forestal Imataca, y sus actividades que afectan mantener intactos nuestros bosques en la actualidad. Andrés Carrero, excelente charla. No manejaba el hecho de que los bosques intactos no presentan una valoración importante en los diversos convenios o acuerdos internacionales. Tiene una duda respecto a la data al norte del río Orinoco. ¿Se cuenta con información al respecto o no es relevante? Como si lo es visiblemente en la cartografía al sur de la cuenca. Saludos cordiales. A ver, Emilio. Bueno, es simplemente el hecho de que esa parte del mapa está en blanco es simplemente que los paisajes forestales intactos, de acuerdo a su definición original de áreas continuas de bosques de más de 500 kilómetros cuadrados de área y de unas ciertas dimensiones, no, a partir del año 2000 no hay áreas de ese tamaño al norte del Orinoco. Es simplemente un efecto eso no quiere decir que no haya. Ahí podemos empezar a aclarar unas diferencias. El hecho de que no haya una delimitación de paisajes forestales intactos no implica que no haya bosques de alta integridad, que son cosas que pueden sonar contradictorias, pero simplemente es una diferencia en la definición. La del paisaje forestal intacto es una definición, digamos, desde el punto de vista espacial. Obviamente considera amenazas y cercanías a caminos y ese tipo de cosas, pero es una definición netamente, casi preponderantemente espacial. Entonces, si esos criterios no se cumplen, pues obviamente no se mapean. Habría que ir hacia los 70 o incluso antes y más, encontrar mapas de cobertura de esos años y seguramente
puedo puedo predecir, quizás me equivoque, pero que haciendo el mismo ejercicio de tratar de encontrar macizos de 50.000 hectáreas, estamos hablando de las reservas forestales, por ejemplo, de Occidente. Entonces, esos paisajes forestales intactos existían al norte del Orinoco y no, bajo esa definición. Sí, yo coincido contigo. Existían hace 40, 50 años. Hoy en día puede que alguna mancha por allí estén en las cordilleras, en los parques nacionales, pero si la definición es que tienen que ser de 50.000 hectáreas, como muchas de estas cordilleras son alargadas, bien, entonces puede que tengan por allí, ya estén en contacto en los bordes con tierras agrícolas, entonces ya si la definición es estricta puede que salgan de la clasificación. Pero ciertamente al norte del Orinoco en este momento queda mucho, muy poco, queda muy poco si aplicamos la definición estricta de, de los paisajes forestales intactos. Alan Andara dice un punto muy importante, resaltar la situación actual del mayor pulmón del planeta, como es la Amazonía. Cada día se pierden hectáreas de bosque por la intervención del hombre, extendiéndose de manera descontrolada la agricultura y la ganadería sin obviar la explotación minera. Karina Gómez, del Estado Bolívar, dice muchas gracias por la conferencia, eso es correcto, es difícil manejar las áreas de bosques en Venezuela. Luego ella dice algo que yo lo voy a interpretar, lo voy a leer como que si fuera una pregunta. ¿Es posible mantener la fauna silvestre en bosques que no estén en condiciones intactas? No soy quizás probablemente no soy la persona ideal para responder una pregunta relacionada a fauna, pero la idea de los bosques intactos es mantener continuidad, y esa continuidad permite que elementos de la fauna cumplan sus funciones normales y sirva de hábitat para mantener especies viables, poblaciones viables de especies. A medida que vamos fragmentando esos bloques, obviamente vamos perdiendo esa integridad que muchas especies de fauna necesitan. Bueno, voy a tomar un ejemplo sencillo porque lo tenemos a la mano, que es el tema que hemos hablado mucho en Caparo sobre las poblaciones del mono araña. Evidentemente, si hay un área mínima que esas poblaciones requieren para mantenerse viables, si no lo consiguen, van a tener problemas. Y eso se ve. O sea, hay aislamiento, no hay enriquecimiento genético, no hay movimiento de genes de esas poblaciones. Que si es posible conservarlo, sí, eso es justamente la función de la restauración ecológica, tratar de conectar buena parte de esos fragmentos y tratar de que los bosques de baja integridad en realidad no aumenten en áreas, sino que se vayan moviendo progresivamente hacia la media y alta integridad. No necesariamente puede ser por una restauración activa en el que nosotros intervengamos. Sí, el año pasado salió un estudio global que analizó todos los disponibles en la esfera pública casos de restauración activa, es decir, nosotros interviniendo con plantaciones, con reforestación, regeneración natural asistida, versus simplemente dejar quieto el bosque. Y lo que encontraron fue que la recuperación natural era mucho más efectiva y desde el punto de vista del costo-beneficio era mucho mejor simplemente dejar que la naturaleza siguiera su curso. Creo que eso es parte de la discusión sobre si podemos, si hay formas de mantener las poblaciones de fauna. Sí hay. Obviamente la primera acción para que eso ocurra es reducir la degradación de bosques. Esa sería la primera acción. Después obviamente hay otros pasos que habría que seguir. Sí, yo me voy a atrever a hacer algunos comentarios. Obviamente yo no soy biólogo, no soy especialista en estudios de fauna, pero he interactuado muchísimo con amigos, con compañeros, con gente que está haciendo esos trabajos.
Y desde el punto de vista de impacto ambiental, pues hemos hecho una revisión de bibliografía de los impactos del aprovechamiento forestal y ciertamente hay que decir que hay especies de fauna que no soportan los bosques intervenidos. Hay especies de aves que quedan totalmente encandiladas cuando se enfrentan a un claro y esas aves evaden los claros dentro del bosque. Bueno, porque la estructura de sus ojos pues digamos, no le favorece para atravesar esas zonas con alta iluminación. Por otra parte, hay otros biólogos que interpretan que las aves se sienten más vulnerables ante algún predador cuando atraviesan un claro, y cuando hacen los muestreos, pues hay aves que nunca caen en una malla, ni las observan a simple vista en un claro, y sí las observan, sí caen en las mallas, sí las ven directamente en condiciones de sombra, de cobertura, ¿no? Ahora, estamos hablando entonces de algunos grupos animales que tal vez con una pequeña área pueden subsistir, siempre y cuando esa pequeña área tenga la mayoría de las particularidades, de las características de un bosque primario. Pero como estamos hablando de bosques intactos y la superficie de un bosque intacto es 50.000 hectáreas, entonces yo me voy a referir a los felinos, a los grandes felinos. Nosotros tuvimos compartiendo, bueno, tenemos 30 años o más, compartiendo con personas, biólogos y amigos que nos decían que un tigre, lo que aquí en Venezuela llamamos un tigre, que es un jaguar, necesitaba 50.000 hectáreas de mínimo de superficie para poder vivir. Y ese esquema, ojalá que no esté por aquí algún biólogo que me vaya a ahorcar, ese esquema como que no se cumplió en Caparo. ¿Ve? En Caparo teníamos 7.000 hectáreas de bosque y ahí no había un tigre, ahí había una familia de tigres. ¿Ve? Porque veíamos las huellas grandes, las huellas medianas y las huellas chiquitas, ¿no? Y entonces, evidentemente, estaba el papá tigre y la mamá tigra y tenían los cachorros, pues nosotros veíamos las huellas de los pequeñitos. Y eso era 7.000 hectáreas, ¿ves? Y esas 7.000 hectáreas quedaron aisladas más o menos a partir del año 2001, 2002 para acá, que fue cuando hubo la gran ocupación y el gran cambio de uso de la tierra en Capar. ¿Bien? Creemos que esos tigres estuvieron hasta 2018, que se metieron estos últimos invasores que nos quisieron agarrar todo Caparo, y, y que afortunadamente salieron, ¿no? Afortunadamente salieron. Pero de ahí para acá no hemos vuelto, no hemos podido ir a Caparo otra vez en prácticas de campo y esto. Estuvimos a finales de 2018, después que los invasores salieron. Vimos que nos habían intervenido unas parcelas que teníamos más de 20 años de evaluación y perdimos el seguimiento. O sea, se dañó el experimento por intervención de los campesinos, pero tenemos la sospecha que los grandes felinos desaparecieron porque esta gente nos terminó de acabar. ¿Ve? Entonces, yo creo que estas cosas, pues todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Tal vez, ahorita se me ocurre que tal vez la cifra de las 50.000 hectáreas vino por ahí por los fundamentos del área que necesita un gran felino para mantenerse. Y eso, todas estas cosas nos llevaron a decir que Caparo era el último relicto ecológicamente viable en los llanos occidentales. Porque en ese relicto de Caparo, que realmente hoy en día no tiene 7.000, sino lo que tiene son 6.000 hectáreas, porque hay que descontarle la invasión de Palma Pintada. ¿Ve? Lo que tenemos son 6.000 hectáreas. En ese relicto de 6.000 hectáreas pueden vivir exitosamente, yo diría que más del 90% de las especies animales y vegetales que están allí. En cambio, los otros relictos chiquiticos, que hay muchos, hay centenares o miles, tanto en Caparo como en el resto de los llanos occidentales, son pequeños bloquecitos de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, a veces menos. Esos están destinados a desaparecer por todo el proceso de ocupación de los campesinos. Entonces, eso no es ecológicamente viable. Entonces, Capar, si aplicamos la definición estricta, no sería considerado
como territorio forestal, como paisaje forestal intacto, pero no deja de tener importancia para nosotros, bueno, por toda la biodiversidad que alberga y todo eso. Yo creo que todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. Bien, vamos con otra pregunta a nuestra colega Emily Terán. ¿Cuáles son las razones por las cuales... Ah, no, eso ya lo leímos, perdón. Otra... Sí, eh, esa pregunta se repitió en el sí, chat. sí, sí, disculpen, ¿no? No, no, no importa. Otro comentario de Alan Andara: reducir la alta demanda de madera para la industrialización. Es importante resaltar la aplicación de las 3R, ¿no? Que de eso siempre hablamos cuando nos referimos a residuos sólidos, ¿no? Reciclar, reducir y reutilizar. Karina Gómez: la deforestación, degradación y fragmentación, ¿cómo puede ser contrarrestada? Esto es otra gran pregunta, Emilio. A ver, no sé si quieres hacer algún comentario de síntesis de esto. Es difícil, digamos. Les mostraba cifras de la densidad de población que vive cerca de un bosque, Ajá. la cantidad de fragmentos que están a menos de 1 kilómetro. Es decir, la, la idea de contar con ecosistemas, hablar de prístinos, eh, ya es prácticamente ya de hecho, en la literatura se está dejando de hablar mucho por varias razones. Una, que efectivamente no existen tantos, y segundo, que a la vez hablar de ecosistemas prístinos en algunos lugares se ha ajustado como justificación para desplazar poblaciones locales, como para que viven ahí desde hace centenares de años. Eh, ¿Cómo contrarrestarlo? Bueno, el gran objetivo que tenemos como sociedad. Entender la importancia que tiene bueno, lo mencioné en la presentación, el tema de la pandemia, lo digo con conocimiento de causa por el tema WCS abrió una ventana de trabajo relacionada al problema de la gente viviendo tan cerca de fragmentos forestales y de condiciones de pobreza, cómo eso puede tener consecuencias para la salud. Entonces, es indispensable tener eso en la primera en la agenda, en cómo esas alteraciones nos terminan dando vuelta a la sociedad de un día para el otro, ¿no? Y creo que hay un mensaje, sobre todo, voy a hablar del caso amazónico, en cómo esa deforestación agresiva que está ocurriendo hace varios años, bueno, históricamente, pero en particular en los últimos 5 o 6 años, que Brasil volvió a repuntar su deforestación hacia el sur, es la recurrencia de sequías, la recurrencia de pérdidas de cultivos, producto de que no hay polinizadores. Entonces, eso como un elemento científico clave que creo que hay que poner en la agenda pública que permita eso, responder esa pregunta. ¿Cómo reducir la deforestación? Bueno, cómo reducir la fragmentación, entender bueno, que los bosques son importantísimos bueno, creo que es de nuevo, una pregunta una respuesta muy simple, pero bueno, es lo que creo que hay que hacer. Eh, claro. Bueno, hay otra pregunta de Raquel Valencia, estudiante de último año, estudiante de ordenación forestal. Dice: ¿qué metodologías específicas se tienen de la gestión de los bosques intactos por parte de los pueblos indígenas? Bueno, no hay metodología, es una palabra que utilizamos nosotros para nuestros trabajos científicos. La- 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 las poblaciones indígenas realmente no van eh, tienen su propia idiosincrasia y su propia forma de ver las cosas, sus propios métodos, digamos, para, para manejar sus tierras. Y han entendido por muchos años, por siglos, que la necesidad de mantener áreas continuas es muy importante
para su propia supervivencia. En los últimos años, afortunadamente, en mi opinión, ha habido cada vez más se le está dando cada vez más importancia a las poblaciones indígenas en estos temas, ¿no? En las agendas de las convenciones mundiales sobre cambio climático, cada vez hay más participación. Obviamente hay mucha frustración porque los casos de no reconocimiento de poblaciones indígenas continúan, porque no se incorporan en las decisiones, pero yo creo que vamos lento, pero vamos en un camino en el que espero las poblaciones indígenas tengan más voto y más poder de decisión en la conservación de los bosques en general y de los bosques intactos en particular. Ya, bien. Otra pregunta de Raquel. ¿Qué mecanismos emplean los acreditadores para la certificación de pagos por servicios ambientales en los bosques intactos? Bueno, creo que DINOSCA contó un poco más o menos la metodología de los mercados voluntarios. Es decir, pagos por servicios ambientales existen contados ejemplos. En el caso de los bosques intactos, lo que se maneja en este momento son iniciativas digamos, ligeramente conectadas con los proyectos RED. Como les decía en el video, los RED, sin embargo, hablan mucho de áreas con altas amenazas de deforestación. No hay efectivamente un mecanismo, hasta donde yo conozco, que permita que los bosques intactos reciban algún incentivo financiero más allá de que haya un área protegida. Es decir, África tiene varios países de África Central tienen una agenda de conservación de bosques intactos a partir del turismo, por ejemplo. Podemos discutir si eso se considera un pago por servicio ambiental o no, pero digamos que eso no hay, eso es lo que no hay. No hay todavía un mecanismo financiero que incluye los pagos por servicios ambientales específicamente orientados hacia los bosques intactos. Hay ideas de incorporar los bosques intactos, mecanismos de, por ejemplo, pagar una jurisdicción tropical, en este caso, por la cantidad de carbono que está absorbiendo una determinada área y que es intacto. Entonces es un servicio que el mercado en este momento no está reconociendo, el mercado financiero. Entonces esa sería un poco una respuesta no muy clara, pero bueno, lo que manejo en este momento. No, es que yo coincido contigo, Emilio. Realmente los esquemas de pago por servicios ambientales son realmente escasos. Los esquemas exitosos son realmente escasos en todas partes del mundo. En la mayoría de los lugares del mundo, sí exceptuamos los bonos de carbono o los créditos de carbono. ¿Ve? Si exceptuamos eso, el resto de los servicios ambientales prácticamente están muy poco valorados y muy poco esquematizados y muy poco formalizados en cuanto a los sistemas de pago. Si a eso le sumamos servicios ambientales en bosques intactos, pues más escaso es todavía. Bien, así que coincido contigo. Bien. Déjame decir una cosita sobre eso. Incluso con la existencia de mercados voluntarios de carbono, donde efectivamente hay transferencias de recursos hacia conservación de algunas áreas, uno de los problemas y limitaciones que hay, por eso hay tanta discusión y fondo de frustración, es que muchos de los proyectos que existen no terminan en alcanzar el objetivo original, que es el de reducir emisiones, es decir, no hay siempre hay lo que llaman el goteo. Se conserva un área, pero la deforestación que estaba en esa área se mueve hacia otro lado. Y eso es lo que muchas iniciativas RED, por ejemplo, no han sido lo suficientemente exitosas en controlar. Sí. Bien. Ahora, yo tengo un montón de preguntas. Espero que no se considere un abuso de mi parte. No es que me voy a aprovechar de la posición de moderador de esta discusión,
Vamos a ver, en primer lugar, en las primeras láminas de Emilio se incluye el aprovechamiento forestal como causa de pérdida de bosques, inclusive en Norteamérica. Mi pregunta es, ¿eso es así incluso cuando hay aprovechamiento selectivo o esa pérdida de los bosques se refiere a tumbas a matarraza? Déjame aprovechar que encontré algo para mostrar aquí rápido. Eh, espero que estén viendo una lámina. Sí, Este es el estudio que yo cito en esta primera tabla, ¿no? Este es el estudio de Curtis que evaluó los principales mecanismos de pérdida de cobertura. Es por eso es que yo quería aclarar un poco esa parte también, porque todos estos productos hablan es de cobertura y obviamente cuando tú tienes operaciones como estas, que son las que dominan, por ejemplo, según este estudio, casi el 100% de los mecanismos de cambio de pérdida de cobertura en Europa tienen que ver con este tipo de actividades, es decir, cortas a matarraza de plantaciones eh, y replantación. Entonces, a lo largo del tiempo, obviamente hay variaciones y esas son detectadas a gran escala con estos sensores. Y lo mismo incluye con América del Norte. Son fundamentalmente este tipo de actividades. El caso de Latinoamérica incluye, hasta donde tengo entendido, tanto aprovechamiento selectivo que es, es de tal magnitud que se es detectable a esa escala, y bueno, obviamente también plantaciones a gran escala, por ejemplo, eucaliptus en el sur de Brasil, en fin, pero esto es más o menos la idea. Y quería, les voy a mostrar rapidito esto, solo para que vean por qué es considerado un mecanismo de, le voy a bajar el volumen. El volumen en realidad no es importante. Esto es para que vean el caso de Norteamérica. Estamos hablando del estado de Washington y Oregon. Eh, un mapa de cobertura de la Tierra en los últimos años, pero quiero que le presten atención a estos parches que empiezan a aparecer aquí, que tienen que ver con esa actividad forestal. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Por eso son mecanismos de cambio de uso de la tierra, de cambio y de pérdida de cobertura. Ahorita en Estados Unidos hay una gran discusión sobre este tipo de operaciones y de hecho comparativamente con muchísimos años anteriores esto ha bajado considerablemente y de hecho Estados Unidos ahora importa muchísima más madera de Canadá que hace muchos años y en Canadá también está esta misma discusión, es decir, áreas en las que este manejo de cortas matarraza, plantación cortas matarraza, ha habido mucha polémica. Bueno, aquí hay otros incendios, insectos, etcétera, bueno, eso era lo que quería responder. No sé si responde eso a tu pregunta, José. sí, totalmente, totalmente, lo tengo totalmente claro. O sea, esto lo que significa es la corta matarraza en rodales, rodales completos que están en plantaciones. Por ejemplo, Sí, los rodales nuestros en las plantaciones del oriente son de 100 hectáreas. Son rodales que tienen 1000 por 1000 metros y cuando tumbas, tumbas un rodal completo. ¿Bien? claro. Pero bueno, en este momento me surge otra preocupación, porque las expectativas de la OIMT para el año 2050 es que el 75% del abastecimiento de madera en el mercado internacional va a venir de plantaciones. ¿Ve? Y esas plantaciones se van a manejar de esa forma como tú lo acabas de mostrar, que tú tienes una región muy extensa plantada, pero todos los años estás cortando una cantidad de rodales. Y también se me acaba de ocurrir otra, digamos, otra preocupación. Cuando Estados Unidos importa madera de Canadá, es como que está protegiendo su integridad, sus ecosistemas y trasladándole el problema a Canadá. ¿Me entiendes? Pero desde un punto de vista global no estamos resolviendo el problema. Entonces, Emilio, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Ah? Mira, es digo, esa discusión no va a parar. De alguna Ajá, manera, de alguna fuente tiene que venir la madera que necesitamos y otros productos. Te puedo hablar de las iniciativas que hay en Estados Unidos relacionadas a cómo manejar este tipo de áreas de manera diferente.
Esa foto que mostré y los videos que mostré sin duda son grandes corporaciones privadas que manejan, que han venido manejando por muchos años y de manera muy eficiente también. En algunos casos, yo no voy a desmerecer la investigación, la calidad de ese tipo de manejo. Ahora, para tratar de compensar un poco toda esta discusión y los intereses de muchísimas otros grupos, Estados Unidos, por ejemplo, tiene algo así como 60% de los bosques en manos de pequeños productores, de pequeños propietarios, que tienen menos de 200, 500 hectáreas. Es decir, más de la mitad de los bosques que tienen potencial para uso de madera son de pequeños propietarios. Y ellos no lo quieren, la mayoría de los estudios muestran que ellos no lo quieren manejar de esta manera. Entonces están ahí, bueno, un abanico de opciones silviculturales que se están practicando, hay proyectos de servicio forestal. Yo creo que por ahí va un poco la, la dirección en relación a cómo atender este tipo de manejo. Las plantaciones a gran escala, mientras no se usen o no se establezcan en lugares, es decir, no se utilicen, no se establezcan luego de forestar para establecer una plantación, ese tipo de cosas son las que están, pues, la mayoría de la sociedad creo que estamos de acuerdo en que eso ya no debería ocurrir. Eh, eh, bueno, no sé, ahí me iba a ir por otro lado y mejor me callo. Sí, es una discusión de nunca acabar, Emilio, pero no, es muy interesante que estén surgiendo nuevas alternativas, por ejemplo, bajo el concepto de pequeños productores, es decir, que los rodales que se intervienen no sean tan grandes. Yo sé que hay algo de eso, ¿ves? Yo sé que hay algo de eso, inclusive gente que está planteando el aprovechamiento en franjas estrechas, más, digamos, más angostas, de pronto más alargadas, siguiendo curvas de nivel. Bueno, hay montones de cosas por allí para reducir justamente el impacto del aprovechamiento en estas áreas de grandes plantaciones. Bien, mi segunda pregunta tiene que ver con el concepto que se está manejando de la degradación. Bien, porque a lo largo de toda tu presentación estás siempre mencionando el término degradación y hay una definición de Gasol y Chasdon que encontré por allí en un artículo donde se indica que la degradación tiene que tener un enfoque basado en la resiliencia. Por lo tanto, se considera degradación cuando la capacidad de recuperación se reduce, se pierde o se detiene, o cuando se necesita la intervención humana para iniciar un proceso de restauración. ¿Ve? Es decir, un bosque que fue intervenido, pero es capaz de recuperarse solo, eso no se considera degradado. Quiero saber si tú estás de acuerdo con esta definición de Gasol y Chasdon. Eh, Mira, el tema de gradación es objeto de discusión todos los años sobre cuál es la mejor forma de definirlo. En general, en términos generales, el término de gradación se ha venido usando prácticamente desde el punto de vista de carbono únicamente. Es decir, un ecosistema pierde carbono, se degradó. Eh, yo quería, justamente para hablar un poco de esa discusión, mostrar un momentico esta figura, que es que aquí pueden ver simplemente el tiempo y en el eje Y cualquier indicador que ustedes se imaginen, de carbono, número de especies, abundancia de especies, etc. La perspectiva general, y eso encaja un poco con lo de Gasol y Chasdon, es que la, la degradación solo puede, un bosque debería considerarse degradado cuando su variabilidad natural es interrumpida. Es decir, un bosque puede perder carbono eventualmente porque murieron algunos árboles y volvieron a crecer, pero si nosotros intervenimos de tal manera que hay un umbral mínimo eh, que estamos sobrepasando, es ahí donde empezamos a hablar de degradación. Obviamente, dependiendo de la pendiente de esta curva, podemos tener diferentes respuestas hasta llegar a un momento en el que quizás el bosque no es lo suficientemente resiliente para recuperarse.
Entonces, este concepto de operacionalizar la definición de degradación en campo tiene que ver con entender que tú puedes tener diferentes estados de degradación. Bueno, obviamente tenemos una altísima provisión de servicios en un área primaria, intacta. Después vamos perdiendo esa integridad de alguna manera y vamos llegando al límite de deforestación con una altísima, ya prácticamente degradación completa. Entonces, la, la idea es que la degradación la definamos a partir de uno o varios indicadores, que puede ser cuánta madera se está produciendo, cuál es el nivel de fragmentación, cuál es la proporción de especies invasoras, cuál es el área afectada por incendios, cuál es la biomasa de carbono, etcétera. En todo caso, lo que quería recalcar es que hay la degradación debería definirse a partir de un umbral que obviamente tiene que ver con resiliencia y cuál es ese umbral y va a depender de qué indicador utilicemos. Un ejemplo, Claro, eh, un ejemplo aquí rápido es un estudio que salió en el 2018 de qué pasa con los bosques cuando se queman o cuando se hace aprovechamiento selectivo y se queman, ¿no? Obviamente aquí estamos estamos dándole doble martillazo al bosque con la quema y luego de la quema, pero para poder definir un nivel de degradación nosotros tenemos que definir un umbral mínimo. ¿Cuál es nuestro control? ¿Cuál es imagínense un experimento, cuál es el valor de referencia? Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el valor de referencia de carbono, de densidad de carbono en un bosque intacto. Entonces, el bosque fue quemado una vez y sin embargo todavía hay áreas que están dentro del rango de este umbral. Podríamos decir, ¿fue degradado? ¿No fue degradado? Bueno, depende un poco de cómo lo midamos. Quizás se perdieron especies, pero no se perdió el carbono que haría que bajáramos de aquí. Entonces, la degradación depende de cómo la definamos. Obviamente, ya cuando se quema dos veces, se quema tres veces, o cuatro, cinco, ya obviamente estamos hablando de una degradación extrema, pero en todo caso eh, no sé si la palabra es decir que coincido, estoy de acuerdo con esa definición. Efectivamente hay una necesidad de que la degradación tenga un anclaje en algún indicador de resiliencia del bosque. claro, claro. Bien, mi tercera pregunta tiene que ver con que hacia el final de la presentación, creo que vi en alguna parte que las técnicas de aprovechamiento de impacto reducido serían aceptables en el manejo, la gestión de los paisajes forestales intactos. ¿Eso es correcto, Emilio? ¿O ahí tengo alguna confusión? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que fue porque después de leer tu pregunta fui al audio para ver cómo era que había, y efectivamente yo creo que no planteé bien lo que quería decir. Eh, si hay un área aprovechada, un camino, digamos, una vía forestal de extracción que divide un área boscosa en un fragmento menor a 500 kilómetros cuadrados, no importa que tú estés haciendo aprovechamiento de impacto reducido o el mejor manejo posible, conceptualmente ya no estamos hablando de un paisaje forestal intacto. Ok, Ahora imaginémonos ese mismo escenario, un área de 500 kilómetros cuadrados, 50.000 hectáreas que es atravesada por un camino que lo divide en dos bloques de 25.000 hectáreas. Ambos bloques siguen siendo considerados bosques, pueden ser considerados de alta integridad. Entonces, si hay manejo forestal, es posible que el manejo forestal sea compatible siempre y cuando logremos reducir el impacto que permita que esa integridad se mantenga en el tiempo. Me explico un poco la diferencia. sí, lo que yo te estoy entendiendo es que hay alta, media y baja integridad. Claro, Y de hecho tú presentaste unos mapas del mundo y de Venezuela donde hay áreas identificadas como de alta, media y baja integridad. O sí. sea, entonces yo estaría entendiendo que no vamos a perder toda la integridad. ¿Ven? De pronto baja de nivel, pero no se pierde toda. No. Depende, obviamente depende, por eso está incluido el hecho de la sugerencia sí, la sugerencia digamos, de implementar extracción de impacto reducido, porque
eso a la larga no va a tener otro objetivo que no sea reducir impacto, y eso al menos aumenta las probabilidades de que la integridad no se pierda, o que no se reduzca tanto. De eso iba un poco esa sugerencia. El otro asunto que yo quería tocar, con respecto a esa pregunta me hiciste acordar, es muchos países que, sobre todo en el trópico, y voy a hablar especialmente de países de África Central, donde, no sé si se acuerdan de la lámina donde hablaba de cuáles son los factores de pérdida de los paisajes forestales intactos. Estaba África, y la barra más grande era la de aprovechamiento selectivo de madera. África Central tiene una política, los países de África Central, de concesiones forestales, pero si nosotros pensamos en una taca con 120.000 hectáreas, aquí estamos hablando de 500.000 de hectáreas en algunos lugares. Y como la mayoría de esas concesiones tienen o deben por ley estar certificadas por FSC, FSC tiene uno de sus principios que se llama paisajes forestales intactos. Muchas de esas concesiones y los servicios forestales de esos países han empezado a desfasar el uso de paisajes forestales intactos por bosques de alta integridad, porque la política de FCC es prácticamente no cortar donde hay paisajes forestales intactos, o donde los desafíos de hacer un mejor aprovechamiento son mucho más grandes. Entonces prefieren como acomodar un poco el manejo a usar esta terminología de integridad. En todo caso, volviendo a la pregunta, es posible siempre y cuando se considere un poco la integridad ecológica del bosque. Ya, bien. Más que pregunta, yo quería comentar que de acuerdo a una cartografía que hicimos con Provite, que fue publicada en 2021, el uso agropecuario afecta 30 veces más territorio que la minería en la Guayana venezolana. Voy a compartir la pantalla para mostrar el trabajo que hicimos con Provita. Esto no lo hicimos nosotros, esto lo hicieron los técnicos de Provita y nos consultaron. Afortunadamente hubo una verdadera y real consulta, digamos, amplia a muchas personas que tenemos años de trabajo, años de experiencia en la Guayana venezolana. Y yo no digo que el producto sea perfecto, pero esto está disponible para todo el público. Se pueden meter en Geoportal Provita y pueden ver este producto casi que hasta a nivel de píxel. Bien. Y Provita pues tiene una forma de trabajar así tan amplia y que cualquiera puede bajar inclusive los shapefiles de toda esta cartografía que se hizo desde el año 2000 hasta el año 2020. Bueno, en esta imagen que estoy presentando acá, las deforestaciones son esos puntos amarillos y rojos que están allí. Y vemos cómo en la zona de la reserva, lo que era la Reserva Forestal Caura, que fue declarado Parque Nacional en 2017, todavía tenemos puntos rojos, puntos calientes de deforestación en el año 2020. O sea, este es el mapa correspondiente al 2020. Entonces, esto no... A ver, la declaratoria de Parque Nacional no significó que se detuviera la deforestación. Bien, esta deforestación es fundamentalmente por labores agropecuarias. Esto no es minería. Si ustedes accesan el geoportal de Provita, van a ver que la minería aparece en color fucsia y está concentrada en otros lugares. De ese trabajo de Provita, que además se llevó al proyecto Map Biomas, y allí tienen la dirección por si lo quieren consultar, yo obtuve los datos y generé esta gráfica. En esta gráfica podemos ver el color rojo en la parte inferior, es el uso minero, que para el año 2000 tenía unas 15.000 hectáreas y para el año 2020 son 55.000 hectáreas. Bien,
El uso agropecuario en el año 2000 era como de 1.300.000 hectáreas y en el 2020 son 1.800.000 hectáreas. O sea que el uso agropecuario creció 500.000 hectáreas en el lapso de 20 años. Bien, la cobertura forestal, que ellos lo llaman formación forestal, tiene una línea quebrada que vemos aquí. Entre 2018 y 2020 tiene un pequeño ascenso como una recuperación. Yo tengo mis dudas sobre este aspecto de la recuperación. Esto ha podido ser problemas de interpretación de imágenes o, bueno, aceptémoslo, tal vez es que ha habido un abandono de algunas tierras y pasaron de ser tierras agrícolas a bosques secundarios y se interpreta como bosque secundario. Bien, caben las dos posibilidades. Yo preferiría ver luego la siguiente cartografía en los años subsiguientes para ver si esto es definitivo. Pero, entonces, la tasa de disminución de cobertura forestal desde el año 2000 hasta el año 2020 significa casi 17.400 hectáreas años de pérdida de bosques en la Guayana venezolana. Quiero hacer referencia a esto porque hoy justamente alguien en un grupo de WhatsApp en el que yo estoy, digamos, repartieron una información de Twitter, alguien haciendo un tremendo escándalo del arco minero, donde dicen que el arco minero que acaba de destruir 1.500, 1.700 hectáreas, eso es el ecocidio, ¿no? Entonces, la minería tiene como que mucha energía, mucha dedicación y nadie está haciendo ningún escándalo porque la agricultura y la ganadería anárquicas están destruyendo 17.400 hectáreas año de ecosistemas y de bosques en la Guayana venezolana. Y de acuerdo a estos datos que yo estoy colocando acá, el uso agropecuario tiene 30 veces más superficie que el uso minero. Claro, el uso minero tiene unos impactos sumamente grandes. La violencia, la contaminación por mercurio, eso no lo vamos a negar. Pero es algo así como que estamos usando 1.000 kilovatios de energía contra la minería, ¿ve? Y casi no estamos usando ningún kilovatio de energía para atacar el problema de la deforestación que nos está destruyendo mucha más superficie que la minería, con el agravante de que muchos de estos territorios que son deforestados para agricultura y ganadería, en la mayoría de los casos no van a recuperar los ecosistemas. Bien, eso era un comentario que quería hacer a propósito de un mapa que Emilio mostró en su presentación, donde coloca el arco minero del Orinoco y las áreas deforestadas. Correcto, eso es el arco minero. Ese es el territorio declarado como arco minero. Pero la mayor parte de lo que se está eliminando allí es el uso agropecuario en su mayor parte. Sí, gracias, José. Yo creo que la conexión era también con una lámina en la que yo puse algo así como hipótesis, era por la variación temporal de ese índice de integridad desde el 2017 al 2021, en el que yo elucubraba un poco las posibles razones en las que desde el 2017, cuando fue el primer mapa, y luego en los siguientes años en los que se ha hecho seguimiento, no se han producido los mapas, por lo que tampoco, por eso hablaba de hipótesis, porque no hay productos anuales de ese índice. Cómo se veía que bueno, los bosques de baja integridad iban acumulando 1%, cada vez un 1% más del área de bosques del país. Y bueno, como en muchas de estas áreas, seguramente hay intervención estoy completamente de acuerdo que hay intervención agropecuaria y que obviamente hace una expansión muchísimo mayor que la de la minería. Me permitiera decir crear esta hipótesis de que en algunos casos esos cambios de integridad, como la integridad no contempla deforestación, sino es degradación paulatina, una pérdida de integridad no necesariamente va a estar asociada a una expansión agrícola grande, sino que probablemente sean intervenciones pequeñas, entre comillas,
como las de la minería. Ese era un poco mi punto en esa lámina. Eh, Creo que sí, efectivamente, en todo caso la energía debería ponerse, yo creo que vi ese mensaje que mencionas del área producida por la minería, del área afectada por minería. Creo que la energía, tanto para favorecer manejo sostenible de los bosques, sea cual sea, debería ser la misma, no importa la causa. Obviamente hay que atender causas más urgentes y hace más ruido, como dices tú, el tema de la minería por otras razones. Sí, bueno, es que poniendo un símil, eso es algo así como que tienes un paciente que está muy enfermo y observas que el paciente tose y tose y tose y tiene una expectoración, inclusive con sangre y todo aquello, y hace tremendo escándalo porque dice, oh, el paciente tiene tuberculosis y le atiendes la tuberculosis, ¿no? Pero los médicos no se dan cuenta que tiene cáncer también. ¿Ves? Mm. Y le resolvieron la tuberculosis porque es lo más escandaloso y lo más llamativo, y el cáncer silencioso que él lo tiene ya adentro y tal, nadie se lo detecta, ¿ves? Y atacan la tuberculosis, pero no atacan el cáncer. Algo así nos está pasando a nosotros con la minería y el asunto agropecuario. O sea, el asunto minero pues, es sumamente llamativo, políticamente muy rentable. Para el que se mete a discutir asuntos mineros, bueno, eso le da un alto puntaje ante la opinión pública. Pero entonces a la destrucción por la deforestación, muy poca gente le está prestando atención. Bien, y mi última pregunta, Emilio, considerando una estrategia de país para la Guayana venezolana, sería descabellado destinar 4.9 millones de hectáreas, que son el 12.7% de la Guayana venezolana, destinarlos al manejo forestal sostenible, lo cual incluye aprovechamiento de impacto reducido y otras adaptaciones, y dejar 33.4 millones de hectáreas, que son el 87.3%, a la protección estricta o la generación de servicios ecosistémicos diferentes de la madera. ¿Cómo se vería esa opción bajo la óptica de WCS? Uf. Eh, Digo, obviamente eso es parte de una de las premisas de WSS, es tratar de influenciar políticas nacionales, regionales, a partir de su visión y su misión, ¿no? Y si la misión de conservar especies en lugares y hábitats y bosques intactos estaría probablemente más inclinada este, a una acción relacionada más a conservación estricta que que a la de manejo forestal. Ahora bien, WSS trabaja en áreas, lo decía antes, en áreas de manejo forestal en África y en Brasil y en Perú, porque reconoce, porque la evidencia en la que es que hay una gran dicotomía global en el que mucha gente piensa que un bosque aprovechado es un bosque completamente perdido. Y entonces, y yo creo que la opción de esto o esto no es lo más recomendable. Eh, y yo, digamos, poner en mi boca, cuál sería la óptica adecuada desde el punto de vista de OBS no es lo más sensato, pero en todo Tu caso, opinión personal, Emilio. no, Ahora, no, opinión yo sé, no, personal. iba a decir igual que WSS no tiene, es decir, tiene relaciones con FSC, con concesiones, con la idea de promover mejores prácticas de manejo. Obviamente esa idea de un plan de país es necesaria. El país tiene que discutir cómo mejor manejar los bosques, ¿no? Y cómo hacerlo. Y eso parte de reconocer que hay áreas en las que es necesario eh, continuar el manejo forestal de diferentes maneras. Esa es mi opinión personal. No estoy ganado a la idea de continuar con un modelo de áreas exageradamente grandes, considerando las otras variables que rodean manejar esas áreas tan grandes, ¿no? Que posibilidad de faunación,
expansión agrícola sin control, pero obviamente hacerlo también dentro de un marco, digamos, participativo. Yo creo que hay capacidad, voy a decir local, quizás no voy a poner el mismo ejemplo de siempre de Caparo diciendo, bueno, ese no es manejo comunitario, porque efectivamente no lo fue, pero hay experiencias exitosas en el trópico. Y yo creo que una especie de combinación entre ambos escenarios, privado, Estado, regulando con comunidades puede ser viable. Eh, este, bueno, no, yo creo que esa es una discusión necesaria, José. O sea, son los números teóricamente no son tan graves en términos de cuánto bosque se está perdiendo al sur del Orinoco, pero obviamente es un área remota, es un área, o sea, esa discusión ya la sabemos. Pero hay que saber qué hacer con eso, ¿no? Por eso, ese es uno de los ejemplos de lo que yo hablaba de la desatención del tema de los bosques intactos. La gente en general piensa, bueno, eso está por allá, no está pasando nada, y bueno, y ocurre lo que vemos, que es que un escándalo como de la minería salta y bueno, y a cierto punto es, voy a decir, comprensible, pero bueno, yo creo que es una discusión que necesita darse. Eh, los países lo están haciendo y bueno, y sus propuestas ante políticas globales tienen que estar respaldadas por acciones en la práctica, ¿no? Y si decimos que vamos a conservar eso, obviamente tenemos que discutirlo. Claro. Bien, gracias, Emilio. Ahora vamos a leer algunos comentarios y preguntas que están aquí en el chat de esta plataforma. Ayari Porras dice, dieron con parte de lo que quería comentar, dado lo que se ha dicho aquí y tomando en cuenta el arco minero, ¿es posible convertir tierras impactadas por actividades mineras y la agricultura en áreas protegidas, prósperas, de manera que sirvan en la lucha contra el cambio climático? Bueno, sí, la respuesta es sí. Obviamente las posibilidades de éxito van a depender de muchas condiciones, empezando por cuál es el nivel de impacto que tienen esas actividades. Va a haber actividades mineras probablemente bueno, José sabe mucho más de eso que yo, va a haber actividades mineras en las que la recuperación es, voy a decir, casi que imposible y hay otras áreas en las que es posible. Hay estudios mostrando bueno, hay prácticas de restauración que se pueden dar. No se van a dar en el tiempo en el que nosotros esperamos y eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Y en el caso de la agricultura, bueno, eh, la agroforestería, árboles dispersos en áreas agrícolas, es decir, todo ese tipo de actividades suman para para mitigar el tema de cambio climático. Y al final de cuentas, el tema de cambio climático podrá sonar global, pero es algo, al final los efectos los sentimos a escala local. Nosotros, o sea, sabemos que se está calentando la Tierra un grado y nosotros decimos eso es muy poco, pero a escala local obviamente eso se siente diferente. El, el, la- el- el uso de sistemas agroforestales, ya lo había dicho, y bueno, iba a comentar era que, bueno, las áreas, muchas áreas de esas impactadas por agricultura, en el caso de la agricultura, se pueden simplemente, si se van a abandonar, hay capacidad seguramente, dependiendo de cuál es el nivel de afectación, que dejándolas tranquilas, pueden recuperarse. Eso es parte de los análisis que están mostrándose ahora a escala global, que la restauración vía regeneración natural en muchos lugares funciona mejor que si nosotros nos metemos activamente. Sí, sí. Bien. Eh, un comentario de Ángel Andara. Saludos para todos. Una inquietud que pude observar en la zona sur del lago referente a la siembra de la palma africana, palma aceitera africana, ya que degradan los suelos, se implementan grandes deforestaciones de bosques, emigración de fauna y reemplazo de cultivos sustentables. ¿Existe un monitor o control para frenar la propagación de este cultivo? A escala global o sea, existen plataformas sumamente detalladas y
tecnológicamente avanzadas para tratar de monitorear cómo la palma aceitera se expande en el mundo. Los principales cultivos de palma aceitera están en Asia, pero ha habido un agresivo aumento de esos cultivos en Amazonía, especialmente en Perú, en algunos lugares de África. Eh, las grandes corporaciones que producen palma aceitera se están poniendo de acuerdo para tratar de cumplir con las legislaciones locales en las que se evite que la expansión de este cultivo sea a expensas de bosques. Eh, Hay manejos integrados de cultivo de palma aceitera con otros sistemas más locales, de comunidades locales, en los que se dan como ejemplos relativamente exitosos de tratar de mitigar el efecto de una expansión tan agresiva. Eh, bueno, sí, eso más o menos lo que hay monitoreos muy detallados a escala global y nacional, especialmente en los epicentros de Asia, Indonesia, Malasia, donde ese cultivo se expande y hay mucho interés en que eso se mejore. Sí, yo quiero agregar allí que, sí, tal y como lo acaba de decir Emilio, la palma aceitera se está expandiendo enormemente. Una de las razones por las cuales se está extendiendo el cultivo de palma aceitera es por la capacidad de producir combustible a partir de aceite de palma. A eso lo llaman un biocombustible y lo están tratando de promover y de venderlo como algo ecológico, como un combustible verde, porque no estás agregando nuevo carbono a la atmósfera, sino que absorbes el carbono de la atmósfera, lo transformas en aceite, el aceite lo quema y mantienes un ciclo de carbono allí sin agregar nuevas cantidades de carbono a la atmósfera. Pero el grave problema es cuando estableces el cultivo de palma aceitera a costa de la deforestación, de la eliminación de bosques nativos, y ciertamente Indonesia, Malasia han estado haciendo eso durante muchos años. Yo sí apoyo el comentario, Emilio, porque yo no sé si tú lo viste desde el momento en que te fuiste, pero yo sí he andado por el sur del lago y en los últimos 4 o 5 años estoy viendo que se está expandiendo enormemente el cultivo de palma aceitera. No tengo registro de cuál es la superficie. Bueno, no me consta de que estén deforestando. Algunos productores con los que yo he hablado me han dicho que se cambiaron de pasto o plataneras a palma aceitera. Es decir, que no es que deforestaron para establecer la palma, pero entonces ahí hay una enorme discusión, pero sí se está expandiendo. El cultivo como tal se está expandiendo. Bien. Solo para comentar que ahí puse en el chat un link de lo que mencionaba, se llama algo así como la mesa redonda de producción sostenible de palma aceitera. Ajá. Eso es más o menos el donde los países principales productores se reúnen para establecer criterios indicadores, así como tenemos criterios indicadores de manejo forestal, hay criterios indicadores, certificaciones, es decir, esfuerzos hay. Ahora, obviamente, como muchos momentos, hay frustración porque no se avanza lo suficiente o no hay avance absoluto, pero hay, digamos, iniciativas en las que se busca tratar de mitigar esto. Bien, gracias, Emilio. Una persona está aquí presente con el nombre o el seudónimo C4, no sabemos quién es. Le pediríamos que por favor escriba su nombre y desde dónde nos está observando, pero está haciendo un planteamiento interesante. Dice que las políticas ambientales están siendo mejoradas en los países desarrollados. Esos modelos, yo creo que esto es una pregunta, ¿no? Que si esos modelos se usan como ejemplo en los bosques venezolanos por investigadores ONG, o por el contrario, falta mucho para avanzar en el tema. No, perdón, es Karina Gómez Cedeño, a la final pone el nombre. ¿Cómo? Bueno,
yo no estoy tan seguro si las políticas ambientales están siendo mejoradas en los países desarrollados. Es decir, hay hay que considerar qué es lo que ha pasado en la historia. O sea, los países, ese desarrollo, entre comillas, que tienen todos estos países vino a expensas del aprovechamiento de recursos naturales. Y para una muestra, tocando el tema de los bosques intactos, tiene que ver con, por ejemplo, Estados Unidos no tiene prácticamente bosques intactos. Es decir, eh, son muy pocas las áreas naturalmente eh, muy poco intervenidas. Entonces, no, es decir, las políticas ambientales sí hay una discusión sobre si el norte global está imponiendo al sur y a nuestros países políticas que estos países nunca aplicaron. Eh, yo no estoy tan ganado a la idea de decir que son modelos que se utilizan como ejemplo. Lo que sí está claro para mí, al menos personalmente, es que tenemos mucha más información de la que se tenía hace 50 años, 100 años, en las que sabemos cuáles son los caminos que no deberíamos seguir, ¿no? Entonces, eh, es una discusión este tema del carbono, los pagos por servicios ambientales, todo es parte de una discusión sobre si estamos tratando de imponer, de que nos impongan, voy a seguirme incluyendo, eh, aunque no estoy allá, pero si hay una especie de colonización tecnológica en el que, bueno, nosotros no tocamos los bosques mientras los demás siguen haciendo y disfrutando. Efectivamente por eso la discusión climática, hay una responsabilidades diferenciadas que hay que siempre considerar. Sí creo que hay ejemplos exitosos que podrían, eh, eh, este, no voy a decir trasladarse directamente, pero sí probarse, eh, eh, ensayarse, como para tratar de ver la posibilidad de escalarlos a gran escala en la práctica en nuestros países. Sí, bien. Hay un comentario de Jaime Bautista sobre el tema de destrucción de bosques por la deforestación como un cáncer silencioso frente al ataque público a la minería ilegal, como una escandalosa tuberculosis refiriéndonos al arco minero. Ambas enfermedades son hechos cuestionables en todos los sentidos. Pero el área que ocupa el arco minero no es un argumento para nada defensivo del hecho frente al impacto agropecuario ilegal, pues implica degradación irreversible, contaminación de aguas, corrupción de alto nivel y violación de áreas protegidas, y etcétera, etcétera, que nadie podrá justificar dentro de criterios políticos éticos. Yo me voy a permitir responder esto porque al principio dice ataque público a la minería ilegal. Eso es algo en lo cual estamos todos absolutamente de acuerdo. La minería ilegal bajo ningún punto de vista es defendible. Nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio defiende minería ilegal. Yo, digamos que podría decir que por lo que yo viví en Guayana muchos años, allá había políticos, básicamente políticos, que defendían a pequeños mineros ilegales, pero a mí me parece que por un asunto de votos, pues, de formas de ganar votos. Y el asunto de la irreversibilidad en cuanto a la degradación, bueno, eso depende de la experiencia y el conocimiento que cada quien tenga sobre los ecosistemas de la Guayana venezolana y de las formas de minería, porque hay muchas formas de minería, unas son más impactantes que las otras. Pero nada, definitivamente no estamos defendiendo la minería ilegal y yo coincido con la primera parte digamos, de este comentario. Son hechos cuestionables, ambas enfermedades son cuestionables y eso es a lo que yo más quería apuntar, a que no podemos dedicarnos más a una enfermedad y olvidarnos de la otra. No. Las dos enfermedades, si tomamos esta redacción, ¿no? Las dos enfermedades son cuestionables. Bien, Fran Tovar, nuestro colega y amigo, el profesor Fran Tovar. Brasil estableció zonificaciones económicas ecológicas para palma, aceitera y soya para controlar la expansión de esos cultivos
intensivo. Bueno, Karina Gómez, muchas gracias por aclarar la duda. Jaime Bautista, totalmente de acuerdo contigo, nadie puede defender la minería ilegal y por eso debemos especificar el impacto de las cifras. Yumafer Andrade, la minería ilegal, inclusive en muchos casos la legal, que también está supeditada a los intereses económicos sobre los ecológicos. Bueno, yo creo que nos hemos venido poniendo de acuerdo. Esos mapas, ya casi que para finalizar, esos mapas que hizo Provita y que están disponibles en el geoportal Provita, principalmente muestran la minería de monitores hidráulicos. ¿Ve? Y esa minería de monitores hidráulicos, por lo que yo he visto, en un 95-99% es ilegal. Bien, entonces ese daño que está allí reflejado en esa cartografía, esas 55.000 hectáreas, mire, en mi opinión, o sea, pero ojo, eso es mi experiencia, ¿no? De lo que yo he visto en Guayana. Eso en más del 95% es minería ilegal. Lo que está allí es minería de monitores hidráulicos. Y eso es lo más destructivo. Eso es lo más destructivo y no estamos de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. Bien, vamos a ver, una última pregunta para respetar un poco también el tiempo de Emilio. A ver. No, yo me quedaría aquí hablando toda la tarde. Lo que pasa es que en un rato tengo que buscar a mis chamos en su campamento de verano. No, ya estamos terminando, Emilio. Mira, una última pregunta. La Guayana venezolana de Ayari Porras. La Guayana venezolana posee grandes reservas de agua dulce. Tanto la minería como la agricultura contaminan en tal sentido. La WCS también está al frente en este frente. Sí, quiero decir, hay un equipo, yo pertenezco a un grupo que trabaja con bosques. Obviamente todo esto, digo, es muy fácil decir, sí, hay un equipo trabajando allá. Tratamos de que todos estemos conectados. Hay equipos de comunidades, hay un equipo de adaptación al cambio climático, hay una lista como de 6 puntos en las láminas. No sé si alguno dice específicamente agricultura, creo que no, pero directa o indirectamente hay trabajo de la WCS en esas áreas, porque, bueno, todo esto es una interconexión importante. No hay, desde el punto de vista de minería, no conozco, de nuevo, tengo poco tiempo trabajando con WCS, no conozco trabajos directamente asociados a WCS relacionados a minería, pero obviamente hay iniciativas de WS que apuntan a frenar minería ilegal, bajar impacto ambiental, etcétera. De pronto la pregunta se refería más a las reservas de agua dulce, Emilio. Me da la impresión. Sí, claro. Efectivamente también hay bueno, esos equipos, cada uno en su propio área trabaja hay un área de trabajo con el tema de agua y especialmente la que trabaja hay un grupo grande de adaptación a cambio climático. ¿Cuánto de eso lo relacionan con minería o agricultura? No puedo responder realmente ahorita bien, pero trabajo sobre eso se hace, eso seguro. Claro. Bien, Emilio, un comentario final de Fran. Excelente, Emilio, un privilegio haber tenido la oportunidad de escuchar tu conferencia y respuestas también argumentadas con referentes científicos. Felicitaciones al equipo de Indefor. Yo tengo que hacer un reconocimiento a Marian Sánchez, fue quien promovió, hizo los contactos con Emilio para todo esto. Y es la persona que está detrás de esta organización. Antes de despedirnos, quiero decirles que ya está montado en el canal de YouTube de Indefor 2 videos con la discusión de la semana pasada con Vinosca. Por cuestiones operativas, son 2 videos separados, también por cuestiones de longitud y peso de los archivos. Vamos a ver cómo hacemos con este video de hoy, porque ya tenemos como 1 hora y media
conversando. Esto va a ser bien pesado, pero nos comprometemos a que lo vamos a montar también en YouTube y les avisaremos a todos. Emilio, muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo en tu futura actividad profesional y desde ahora te digo que te vamos a seguir fastidiando en futuras oportunidades. No es ningún fastidio, José, todo lo contrario. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que, bueno, puedo sentarme en cuanto tenga tiempo, puedo sentarme a hablar todo lo que quieran, de verdad que es un placer. Y a la orden, para lo que sea. Gracias, gracias, Emilio. Te felicito realmente por esta exposición y bueno, yo creo que todos quedamos sumamente, digamos, agradados y hemos aprendido un montón. Nos queda meditar mucho, ver con calma, porque es mucho lo que hay que aprender de todo lo que has compartido con nosotros. Gracias, Emilio, y éxitos. Un último, cualquier referencia, ahí yo cito muchos artículos, si los quieren, la mayoría son de acceso abierto, si los buscan con ese pequeño nombre, pero si no, con gusto los puedo dar, los puedo pasar. Bien, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos y quedamos atentos para una nueva oportunidad. Hasta luego. Adiós. Saludos Gracias, a todos. Emilio. Gracias. Chao.